Sean todos bienvenidos, equipo, a esta nuestra siguiente charla, La inteligencia y las emociones. Sentir es saber y saber sentir es de inteligentes. A cargo de la neuropsicóloga Marcela Guevara. Un gusto, Marcela, tenerte aquí como cada uno de las charlas que hemos tenido a lo largo de este año. Vamos a tener unas nuevas indicaciones, equipo. Por ahora vamos a tener micrófonos y chat desactivado. Marcela me indicará en qué momentos de las sesiones se estarán activando para tener una mejor comunicación entre todos. Que tengan una excelente tarde y Marcela, te escuchamos. Bueno, les agradezco muchísimo que estemos nuevamente juntos. De verdad es que es un placer, como cada mes, no solo preparar estas charlas, porque aprendemos nosotros ustedes, yo me actualizo muchísimo, sino compartirles a cada uno de ustedes un pedacito de lo que hacemos todos los días en neuropsicología integral. Y entonces, este es un tema, yo creo que es como la cúspide de todo lo que hemos hablado en estas charlas durante muchos meses. Y es la relación entre nuestra inteligencia y las emociones. Y entonces me van a decir, oye, Marcela, eso se llama inteligencia emocional. Sí, pero para poder yo poder hablar de inteligencia emocional, primero quería como hacer algunas separaciones, porque luego es difícil entender y conectar lo que es la cabeza, lo que es la emoción y darle una pauta a la acción. Entonces, realmente, no solo lo digo yo, lo dice la ciencia, sentir es saber, pero sobre todo saber sentir es de las personas inteligentes. Siguiente, por favor. Lo primero que quiero compartirles es, tengo que separar la sensación de la emoción, porque no son lo mismo. Nosotros decimos, tengo como la sensación de miedo, o decimos, tengo como esa idea de miedo, o tenemos esa emoción de miedo. Entonces, lo primero que les voy a decir es, la sensación es una cosa totalmente fisiológica. La sensación es, siento deshidratación, y a eso le doy una interpretación de sed. Siento palpitaciones, y a eso le doy una interpretación de un dolor de cabeza. Siento, ¿ok? Esa sensación es totalmente física, es rápida, la maneja el sistema nervioso periférico, o sea, nosotros no tenemos conciencia sobre las sensaciones. Imagínense un segundo que van a acercar la manita al fuego, la sensación de calor me da una reacción, ¿ok? Entonces, quiero dejar eso bien claro porque una acción como una caricia me da una sensación. La emoción es diferente, depende de quién me dé la caricia, pero la emoción ya me va a dar una interpretación. Y entonces la emoción es la interpretación de esta sensación, pero ya con un sentido totalmente psicológico, con una interpretación personal, depende de quién me haga la caricia, sentiré o tendré una emoción de gozo o de miedo o de disgusto o de ira, ¿sí? Y entonces nosotros siempre desde la emoción vamos a tener una acción. Marcela, ¿acción o reacción? Acción. La inteligencia emocional se basa en la acción, no en la reacción. La reacción es rápida y no tiene un sentido mental. O sea, no me doy cuenta y cuando me di cuenta ya había reaccionado, ya había accionado. Nosotros vamos a actuar. Entonces, en la emoción hay una interpretación desde el pensamiento y nosotros podemos decir que la emoción y el sentimiento por hoy los vamos a manejar en el mismo lugar. Eh, si nosotros tenemos sed, imagínense un vaso, no me gustan los refrescos, pero imagínense un vaso de agua frío, así que gotea, delicioso, y entonces cada uno de ustedes comienza a tener una sensación, esa sensación de salivación, esa sensación de deshidratación en el cuerpo y por ende sed. Hasta ahí vamos en la sensación. La emoción será el placer que me provoque tomar ese vaso de agua. Y esa interpretación que yo le doy ya me da esa acción. Hay una idea que me encantará compartirles entre la emoción y la percepción. ¿Ustedes alguna vez han escuchado, a los que veo simplemente para no abrirles el micrófono, simplemente me levantan la mano, ¿no? ¿Ustedes habían escuchado la caja espejo? ¿Nadie? Era como muy nuevo la caja espejo. La caja espejo es un ejercicio, sí, que se usó para los veteranos de guerra. Es una ilusión óptica. Lo que hacían era a las personas con mutilaciones o con amputaciones en las extremidades, tanto superiores como inferiores, lo que hacía era, tenían dolor. Se llamaban los dolores del miembro fantasma. Entonces, ya no tenía, por ejemplo, del codo a la mano, ya no tenían ese miembro. Sin embargo, ellos seguían teniendo dolor, comezón, picazón. Y entonces, ¿cómo le dices al cerebro, desde esa sensación de incomodidad, que el miembro ya no existe?
Y entonces ellos fabricaron y crearon la caja espejo, donde ellos, a través de una caja con un espejo, presentaban, metían el brazo que estaba completo y les pedían que lo movieran o que se rascaran o que lo sintieran, pero se veía este reflejo. Y entonces el cerebro daba la apariencia de que estaba siendo atendido el miembro amputado. Tomándoles esta idea, yo les quiero decir, nosotros tenemos una sensación, pero la emoción y la interpretación pueden ser historias totalmente diferentes en cada uno de nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Podemos, desde la ilusión, crear una sensación, ¿sí? Y podemos hacer creerle al cerebro cosas que no existen, ideas que no están, pero creencias también que pueden hacernos daño y que nos impiden tomar decisiones acertadas. Las emociones son, y en verdad yo quiero siempre, yo creo que se los he dicho hasta el cansancio. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones no las podemos catalogar entre felices o no felices, entre frías y calientes, entre placenteras y displacenteras. Las emociones son. Y si nos guste o no, las emociones existen. Nos parezcan bien o no, las emociones las sentimos, ¿ok? Todos hemos experimentado sensaciones agradables y sensaciones desagradables, ¿sí? Están dentro de nuestro sistema. Podemos tener, ¿sí? Para un sadomasoquista son las personas que desde el dolor sienten placer. Las emociones displacenteras como el dolor son muy placenteras. Sí, pues sí, así es. Y para otros, la interpretación de esa sensación puede ser totalmente placentera o displacentera. Recuerden que cada uno de nosotros tiene ambas partes. Nosotros le podemos dar el valor de negativas a las emociones o positivas desde la reacción que me hace fabricar la conducta. Y entonces, ahora sí, si podemos abrir el micro para hacerles rapidísimo una pregunta, me encantará que me digan que una situación, una persona que me diga una situación en la que pudiese interpretarse tanto positiva como negativa la emoción. En el chat, si quieren. Una situación en la que desde la percepción pueda catalogarse como positiva o como agradable y desagradable. ¿Nadie se anima? Por ejemplo, pudiera ser cuando escribes un mensaje, por ejemplo, de WhatsApp o en el chat, tal vez tú lo escribes, no sé, como sin alguna expresión, ¿no? Tal cual es un texto, ¿no? Pero la otra persona lo puede leer como se siente en ese momento, tal vez dice, ay, creo que me contestó muy seria, ¿no? Y tal vez piensas o es una emoción que tú percibiste y puedes contestar como de acuerdo a lo que tú percibiste una emoción, y la otra persona del otro lado, pues no, tal vez no, solamente te contestó normal, ¿no? Entonces creo que ahí pudiera ser un ejemplo. Genial, Vicky, te lo agradezco muchísimo. Victoria, te puedo decir Vicky. Sí. Sí, gracias. Así es, perfectamente. Claro, yo puedo estar escribiendo en el chat una situación y la interpretación que le puedo dar es totalmente diferente. ¿Ok? Ok, Felipe, ok. Les voy a ir con algo más, bueno, no más simple, pero un ejemplo que se me ocurría cuando hacía esta plática. Imagínense que en dos personas, en dos contextos diferentes, ahora los describo, una prueba rápida de embarazo. En el primer escenario hay una chica de 16 años en el baño de la casa de sus padres con esa prueba de embarazo. En otro contexto es una pareja que tiene algunos años de casados, que tiene una estabilidad financiera y emocional con esa prueba de embarazo. Ambas van a provocar una reacción fisiológica, una reacción automática. El sistema nervioso periférico va a mandar las señales. Solamente que la señal a la chica de los 16 años podría ser de angustia, ¿sí? Una presión en el estómago, una emoción de desesperación, tristeza, preocupación. Y en el contexto opuesto a esta pareja, supongamos que le da mucha felicidad, ¿sí? Es la misma situación con una reacción fisiológica, pero el contexto provocará emociones y por ende reacciones diferentes. ¿Qué es lo que quiero hablar? Las emociones existen y nosotros somos los que vamos al contexto y a la situación darle el valor desde nuestro aprendizaje, desde nuestras creencias y desde la situación que estamos viviendo.
La inteligencia emocional se basa entonces en la percepción e interpretación de las situaciones. Ok. Um, ok, Marcos, la voy a compartir, se me hace muy acertada. La realidad no la interpretamos como es, sino como estamos emocionalmente o incluso de lo que sabemos de aquello, ¿ok? O sea, considerar el contexto, dice Yamili. Ajá. El contexto influye, pero también nuestro estado de ánimo. Ahorita les voy a decir cómo influye. No es lo mismo que los inviten a cenar un viernes de quincena, que los inviten a cenar, no sé, a final de mes cuando no hay billete o que hay muchos gastos. Puedo interpretarlo como una preocupación o lo puedo interpretar como un momento de alegría. Siguiente, por favor. Les voy a mostrar, hay un abanico de emociones primarias, secundarias, terciarias. Hay una clasificación desde las emociones básicas, desde las emociones que se tornan familiares, es decir, que unas son parientes de otras, desde las emociones que son conjunto o mezcla de otras. Podemos ya catalogar hasta 60 emociones diferentes. Pero yo les comparto simplemente las principales 10 emociones. Si ustedes se fijan, estas 10 emociones, si son las 10, ¿no? Perdón, estas 10 emociones son las mismas 10 emociones que yo les pasé o que Esme me hizo el favor de compartirles en esa tablita que mandé el lunes, en donde ustedes a lo largo de estos días previos a la plática iban a tachar o a marcar cuáles habían sido sus principales emociones y la graduación, es decir, del 1 al 10, qué tanto las habían sido capaces de sentir y de interpretar. ¿Ok? Ahora llegaré a eso. Pero esta clasificación está actualizada en el 2005 gracias a Roberto Aguado, un especialista en la emocionalidad. ¿Sí? Perdón, se me fue aquí. El miedo habla de las formas en las que nosotros nos sentimos vulnerables. Habla de la explosión y del ataque. Nosotros sentimos miedo cuando hay una sensación de explosión, cuando siento que estoy perdiendo y cuando me siento atacado y tengo que reaccionar. Tristeza va desde la introspección a la reintegración. Cuando yo siento tristeza, me veo obligado a esos dos elementos. Marcela, pero la tristeza es dolorosa, sí, y desde el dolor nos hace introspectar y reintegrar. El enojo, el enojo nos hace desde la explosión y el ataque, y el miedo desde la evitación y desde una reacción llena de adrenalina, ¿sí? El miedo me hace reaccionar para dejar de sentir lo que estoy sintiendo. Me voy a la alegría. La alegría me da flexibilidad y divergencia. Hace un momento decía Marcos que realmente es como nos vayamos sintiendo. Cuando nosotros nos sentimos alegres, nos volvemos flexibles y divergentes. Por eso hace unos meses tuvimos una plática de cómo sentirnos mejor, porque soy más hábil en la flexibilidad mental. También estamos hablando de la sorpresa. La sorpresa es una sensación en donde hay una admiración sobre los eventos. El asco o la aversión me provocan rechazo. Son acciones que son relativamente equiparadas por las emociones. La culpa me hace reparar o culpar, depende del grado de conciencia emocional que nosotros tengamos. La admiración nos obliga, nos hace imitar, no nos obliga, nos hace imitar. La curiosidad me permite explorar y la seguridad, controlar. Cuando nosotros nos sentimos seguros, buscamos mantenernos en esa seguridad y vamos controlando las cosas. Marcela, ¿hay 1000 más? Claro que hay 1000 más. Pero si nosotros somos capaces de distinguir estas 10 emociones y esa reacción natural y automatizada, generalizada que tenemos a cada una de ellas, será mucho más fácil reconocer las conductas aprendidas que siguen. Siguiente, por favor. No puedo dejar de hablar de las emociones secundarias. Las emociones secundarias son las mezclas como el miedo y la tristeza, el amor, la vergüenza que provocan la ansiedad, el humor, la hostilidad, las emociones como el amor maternal es una emoción compleja. Marcela, pero el amor es amor. Sí, pero hablando de emoción maternal, las partes cerebrales se activan de una forma diferente que hay un amor en pareja. ¿Ok? Simplemente se los comparto porque se me hace muy interesante. Las emociones pueden ser clasificadas como familiares,
cuando se agrupan, se los decía hace un momento, como el miedo es pariente del temor, del pavor, del terror. El enojo es pariente de la ira, de la molestia y del odio. Oye, Marcela, esto es súper básico. La verdad es que ya lo sabemos. Y les digo, no es verdad. Tenemos la noción, pero muchas veces confundimos el miedo o el pavor, que es mucho más grande, con el miedo, o el terror. O confundimos la molestia con enojo y minimizamos la ira con una molestia. Creo, y me encantará que así sea, que hemos tratado de capacitarnos, tanto ustedes como yo, en prestarle atención a mis emociones. He sido una maestra, no porque lo sea, pero he sido una maestra muy intensa con cada uno de ustedes, diciéndoles, escuchen, sientan, atiendan el cuerpo, atiendan la mente, y espero que cuando este ciclo de charlas termine, si algo yo pueda compartirles o les haya compartido en este año maravilloso, será que hayan prestado atención a su mente y a su emoción. Cuando nosotros prestamos una atención a la emoción, las emociones son capaces de repetirse, dándonos una pauta importante sobre nuestros estados de ánimo. Por eso se me ocurrió darles ese maravilloso cuadrito o esa maravillosa tabla para que ustedes fueran capaces, con una medición muy simple, de ir detectando cuáles son las principales emociones, no solo que son capaces de detectar, sino cuáles son las más presentes en su vida. Desde mi sensación, soy capaz de denominar mi emoción, y si soy capaz de denominar mi emoción, puedo denominar o puedo ser capaz de reconocer mi reacción. Y entonces me detengo ahí un momento, y si Esme me hace el favor de abrirme lo que ella prefiera, si el chat o los micrófonos, para que las personas que quieran compartirme cómo les fue con su tarea. Listo, están activos los dos. Gracias. Híjole, sí hicieron la tarea, ¿verdad que sí? Ok. 51 personas, ¿alguno? Siento. Tristeza, 2. Gracias. Ok. Perla, ¿lo compartiste con todos? Ok, es que la frustración es una emoción secundaria. Secundaria significa que está mezclada, tiene una mezcla. Y sí, claro que es una emoción. Y entonces, te lo agradezco infinitamente que hayas compartido. Gracias, Yasmín. Voy a empezar con Perla y después en lo que Yasmín me hace el favor de escribirlas. Yo quiero preguntarte, Perla, ¿me las graduaste así? O sea, ¿sentí tristeza de 2 o más de o 2 veces sentí tristeza? Ok, genial. Entonces, simplemente para interpretarlo así, esa es la manera en la que vas reaccionando ante las diferentes situaciones. Hay alegría de 8, tienes una intensidad hacia el placer, está genial. La frustración no la puse, pero la entiendo genial. Es una gran intensidad también. Ahora, solamente me gustaría saber en tu frecuencia. De esas que me compartiste, las mayores que son alegría, ira y frustración, ¿pudieses decirme la frecuencia? Más o menos, no sin clavarnos en algo más personal, simplemente la frecuencia. Mucho, poco, a veces. Ok, ok. Uh-huh. Ira a veces, alegría mucho, frustración a veces. Si yo tuviera que ponerles un número, sería mucho, sería un 3, a veces es un 2 y casi nunca o pocas veces sería un 1. Si ustedes siguen, gracias Perla, te lo agradezco muchísimo para mi ejemplo. Ahora voy con Yasmín. Si ustedes mantienen esa pequeña tablita en lo personal, acuérdense que esos pequeños ejercicios que yo les comparto no son para publicar, sino son para, gracias Cristi, ahorita lo hablo, sino son para que ustedes hagan esa introspección básica en el ser humano.
Entonces, está increíble que ustedes mantengan esa tablita en su escritorio, en una mesa, y en los momentos en los que vaya de 5 en adelante, los puedan escribir. Cuando hayan practicado del 5 al 9 cualquier tipo de emoción, practicar es detectar, el cerebro será siendo capaz de irlas detectando de forma menos notoria. Me parece increíble que en el 2 de intensidad las haya detectado Perla, pero muchas veces los seres humanos no detectamos las emociones cuando tienen una baja graduación, porque las tenemos normalizadas. Otra de las cosas que quiero compartir en este ejercicio es la frecuencia. Recuerden que cuando nosotros le prestamos atención a nuestras emociones, nos dan estados. Varios momentos de una emoción provocan un estado de felicidad, un estado, aunque sea momentáneo, un estado de depresión, un estado de melancolía, un estado de burnout, un estado de frustración constante. Porque tristemente estamos aprendiendo a capacitarnos en los estados. Pero hoy les comparto esa tablita para capacitarnos en las emociones. Dice Yasmín, impotencia 4 e impotencia 1. Me quiere decir que la sentiste 4 días de intensidad, pero un día. ¿Estoy en lo correcto? Eso quiere decir que no es tan frecuente en lo que sientes, pero sí es muy intenso. La impotencia, que no venía en eso, o sea, la impotencia habla de una incapacidad en tu actividad, buscar qué cosas les presto atención a mi reacción que me provocan esta emoción. Continúo, María simplemente pudo detectar alegría, ira, tristeza y culpa, ¿ok? Dentro de tu actividad muy personal, ponles un valor y gradúalas. Siento muy pocas veces esa impotencia, pero es algo intenso, pero luego se me pasa. Gracias, porque de ahí iba a tomar a la siguiente parte. Cerramos los micros para poder continuar. Muchísimas gracias a Yasmín, a Cristi y a Perla por su participación. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos los hábitos y las oportunidades para desarrollar mis habilidades de inteligencia emocional? Es eso, saber y entender qué sigue después. Siguiente, por favor. La inteligencia interpersonal. Y nosotros hoy, en este nuevo siglo, le llamamos la nueva superinteligencia. No es la inteligencia lógico-matemática. No es la inteligencia en donde los chavos sacábamos 10 en física y ya les iba a ir en el éxito en la vida. La inteligencia interpersonal es la capacidad del éxito en este nuevo siglo. Y para hablar de inteligencia interpersonal, tengo que separarla. La intrapersonal quiere decir hacia adentro, intra, y la interpersonal, que es la que tengo con los demás. Sin una, no puede haber la otra. Si yo no tengo o trabajo la inteligencia intrapersonal, será muy difícil que mi cerebro detecte la interpersonal, porque si yo no detecto el miedo en mí, no seré capaz de detectarlo en los demás. ¿Sí? Y eso se le llama alexitimia. ¿Ok? Entonces, la inteligencia la intrapersonal es la autoconciencia. Es lo que pasa en nuestro cuerpo, es lo que pasa con nuestras sensaciones, es la capacidad que nosotros tenemos para la autosensación. Sé que no es una palabra porque la sensación es tuya, pero para entender qué es hacia adentro, es saber qué siento. Pero también hablamos del control emocional y tengo que poner control con unas pincitas muy pequeñas, porque no es control, es regulación. Cuando hablamos del interpersonal es el reconocimiento y la inteligencia externa, en donde nosotros somos capaces de reconocer en los otros las formas en las que sienten y por ende piensan. Sí, si tú eres capaz de reconocer el lenguaje no verbal de un individuo, reconocerás cómo piensa porque su cara te lo está diciendo. Yo veo en este momento prácticamente todas las cámaras cerradas. Estoy imposibilitada para ver a cada uno de ustedes en esta relación interpersonal. Sin embargo, si les pidiese que las abrieran, que no va a ser en este momento el caso, yo pudiese detectar dentro de esta inteligencia lo que están pensando y lo que están interpretando. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora voy con las dos partes del cerebro. La intrapersonal es el control emocional.
No es no sentir, y lo tengo que volver a decir, no es no expresar, es regular la manifestación de cada uno de las emociones o de cada una de las emociones para poder modificar nuestro estado de ánimo. Les platico algo que quizás sea un buen ejemplo. Hoy por la mañana, desde que comenzó el día, yo tuve un día tropezado. Tropezado es que ya iba a buena hora al consultorio y de repente sucedió algo en casa que me hizo regresar y resolver la situación que estaba en curso. Salí alterada y salí molesta. Tuve mi reconocimiento emocional y entonces en el trayecto al consultorio, pues llegué tranquila. Pensé un poco y dije, va. Llego al consultorio, que ojalá algún día muchos de ustedes lo conozcan, y entonces llega mi secretaria y me dice, fíjate Marcela, que la bomba se quemó, la bomba de agua. No tenemos agua. Genial. Entonces, ¿cómo vamos a ir al baño y cómo nos vamos a lavar las manos? Pues bueno, en ese momento, enojo, ira, frustración, impotencia, tengo mucho trabajo, ya vengo de acá, ¿ok? Tengo que reconocer todas las emociones en el estado anímico. Yo tenía dos reacciones, dos formas de reaccionar. Explotar o ver mi emoción y entender que puedo regular mi reacción, no explotar, regular mi acción para los eventos que siguen. Ok. Le hablaron a la persona, al plomero, que iba a cambiar la bomba, que había que quemarla. Carísimo de París, diríamos en mi pueblo. Y entonces, otra reacción. Claro, yo puedo regular mi reacción. Soy capaz de reconocer mi emoción, mi ira, mi enojo, mi impotencia, pero regularé mi reacción. ¿Está bien que se haga? Continúo. Y entonces voy bajando. Me disculpé con una paciente porque entramos tarde y tal. Y le dije, me disculpo por el día tan tropezado, pero sé que mi acción puede cambiar el rumbo del resto del día. Ella me dice, así hay días malos. Y dije, no, hay malas reacciones. Si yo no me dedicara a lo que me dedico, es la verdad, o si yo no tuviese la oportunidad de crecer con ustedes como lo hago cada mes, yo me hubiera dejado ir como gorda en tobogán. Pésimo día, todo está terrible, consulta pésimo, reacciones pésimas, trabajo tirado a la calle, llegar a mi casa, a su casa y dejarme ir con los niños. Bla, bla, bla. Pero soy yo la responsable de regular y de reconocer. Esa es la inteligencia intrapersonal. Tengo la capacidad para automotivarme y, si lo hago bien, la capacidad para motivar a los demás. La interpersonal sería las habilidades que desarrollamos desde la empatía. Y tengo que decirles que la empatía no es un gustito. Hoy voy a echarle muchas ganas y voy a tener empatía por los otros. La empatía es una habilidad neuronal evolutiva. Por eso ustedes pueden sentir mayor empatía que otras personas. O sea, unos sentirán más empatía que otros y no es mala onda, es que es evolutiva. Y entonces, si sus papás eran más empáticos en el mundo, ustedes por ende ya tienen un plus en la empatía. Si no lo eran, pues tienen que empezar de cero. Si ustedes se desarrollaron como yo en una profesión en la que la empatía era el pan de día a día, evidentemente habrá una evolución en mi habilidad, pero es desarrollativa y eso significa que es práctica. No es una idea de educación, no es algo que se enseña en las escuelas y por ende no es algo que empujemos como algo de echarle ganitas. Es una exposición prolongada a eventos que promuevan la empatía. Si yo los llevo todos los meses a un lugar a ver, sentir y experimentar con otras culturas, van a generar empatía de una manera más rápida que a un grupo de personas que no lo hacen. También la habilidad interpersonal nos da, la inteligencia interpersonal, nos da una habilidad social relacionada al liderazgo, la popularidad y la eficacia en las relaciones. Remontémonos tantitito a la secundaria. Todos tuvimos o fuimos, depende del caso, tuvimos o fuimos populares o tuvimos un grupo de personas o situación que era popular. Y había personas que buscábamos imitar a ese lugar o esa persona popular. ¿Qué lo hacía popular? Uno, que tenía una habilidad de liderazgo, tenía una opinión clara y fija. No, acuérdense que no todos los líderes son buenos y no todos los seres humanos a imitar dan una buena lección, pero era congruente, tenía un buen don de palabra, tenía un convencimiento hacia las otras personas y eso lo hacía un líder. No sé si un buen líder en la secundaria, pero lo hacía líder. Esas tres habilidades son interpersonales.
esa persona que era líder, esa persona que era popular y tú no, es porque había desarrollado en el pasado y en generaciones pasadas esa inteligencia. Por eso es tan importante esta plática, porque los que tienen hijos, los que tienen nietos, los que tienen pensado reproducirse en algún punto, si ustedes trabajan estas inteligencias, será más fácil que eduquen en la inteligencia emocional o que hereden, si no han gestado todavía, hacia esa parte de inteligencia emocional. Sigue, perdón, en esa no había pasado la siguiente. Son dos los que toman las decisiones. Siguiente, por favor. La inteligencia racional. Acuérdense que hablamos de inteligencia intrapersonal, interpersonal. Cerebro totalmente conectado con la tripa. Pero también les tengo que decir que son dos. No puedo decir cerebro porque me reprobaría el neurólogo, pero les puedo decir que son dos los que toman las decisiones. La inteligencia racional y la inteligencia emocional. La inteligencia racional, y si me abren nada más el chat un momentito, Esme, la inteligencia racional, ¿qué hace? Alguien que me lo comparta. ¿Qué hace la inteligencia racional? Desde lo que ustedes conocen o hemos visto. ¿Ok? En lo que me llega el mensaje, no se deja llevar por lo que siente, analiza la situación antes, son decisiones pensadas, bien pensadas, ¿ok? Me encanta el pensadas, pero el bien pensadas, la emoción influye en tu pensamiento, pero ahora lo aclaro. Se basa en la lógica, en la razón únicamente. Así es. Gracias. La inteligencia racional es la del saber. Y entonces el cerebro se va como un tren en vías establecidas. Yo sé mucho de computación y entonces mi inteligencia racional se irá a todos los procesos, historias y formas computacionales. Si a mí me ha ido genial vendiendo bolis, mi inteligencia racional me dirá que siga vendiendo bolis por el resto de mi vida. Siempre mi inteligencia del saber se va a ir por lo que ha funcionado, una estadística básica, entre más éxitos, más se repite la conducta, entre lo que he aprendido, da igual si bonito, bonito, lo que he aprendido y lo que estudié, ¿ok? Ustedes me van a dar 25 vueltas en logística, 86. ¿Por qué? Porque es algo que yo no estudié y es algo que yo no practico. Mi inteligencia racional me dirá que cuando yo necesite una situación de logística avanzada, recurriré a cualquiera de ustedes porque sabrán mucho más que yo. ¿Ok? La práctica hacia el maestro. Esta es la base de la inteligencia racional. Entre yo más practico, entre yo más repito, entre yo más hago, más fácil lo voy a reproducir. No toma, sí, algo que no puedo perder. Las reglas morales y sociales. Las reglas morales y sociales están en inteligencia racional. Matar es malo. Es una regla totalmente moral. Obviamente hay una emoción al querer matar, pero algo así como muy básico es una regla moral. Las reglas morales y sociales entran dentro de la inteligencia racional. Por eso, cuando hablamos de dubitativos morales, es muy difícil tomar una decisión aparentemente correcta. Y ahora les pongo un ejercicio. Pero es importante que sepan que nosotros aprendemos nuestras reglas sociales y morales desde muy pequeños. Tengo una paciente, una española, en donde su mamá le hizo saber y creer que lo único que tenía que hacer en su vida era tener correctud al sentarse, al comer, esas reglas de etiqueta y verse bonita. Y su mamá de pequeña le decía, tú cállate y vete bonita, enderézate, come con los cubiertos y no tendrás problemas en la vida. La terapia le va bastante mal en la vida. Estamos cambiando esa creencia de inteligencia totalmente racional porque la contraparte le dice todo lo mal que se siente sobre su vida. No tomamos decisiones emocionales. Cuando creemos en una inteligencia racional, da lo mismo la emoción. La emoción se refiere a lo que debería yo de sentir. Les pongo, ahora leo los comentarios, les voy a poner un segundo y compártanmelo así. ¿Saben la historia de la dubitativa moral del tren? ¿La conoce alguien? Pues bueno, se las comparto así. Van ustedes en un tren cargado de pasajeros a alta velocidad. El tren se ha quedado sin frenos. La única manera de parar el tren es sacrificando a 5 personas en la vía. ¿Qué hace?
Venga, que entren los hombres y nos digan qué hacen. Estamos a toda velocidad en un tren lleno de pasajeros donde necesitamos, para parar el tren, sacrificar a 5 personas en la vía. Eso frena el tren y evita que se descarrile. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que está bien? ¿Ok? Pedir voluntarios, ¿ok? Quiere decir entonces que, por lo que me dice Perla, echamos a los 5 en la vía. Ni modo, son 5. Son 5 personas con historia, familia, elementos, 5 que se van a sacrificar. Eso nos dice Perla, ¿es correcto? Que sean 5 hombres, ok. Ahí les va. Síganmelo compartiendo porque creo que va un poquito diferida la escritura en el chat. La dubitativa moral es esa. Son 5 muertes. En ustedes está la decisión de poner, aunque pidamos voluntarios o no, 5 personas en la vía. Son 5 pérdidas, son 5 muertes. Pero si somos capaces de elegir entre 5 y el vagón lleno de pasajeros, nuestra moralidad cambia. Y eso es lo que nos permite la inteligencia racional. A ver, Marcela, o sea, no lo pensamos, pues bájense 5 compas, porque tenemos un camión lleno de pasajeros. Y entonces la moral de matar es malo no es que cambie, sino se difumina en una moralidad diferente. La inteligencia racional te dice eso. La inteligencia emocional es la que segregaría esa culpa, ese arrepentimiento de decir, ¿cómo? Son vidas. No podemos deshacernos de cada una de ellas. Por ejemplo, la respuesta emocional de Abigail, gracias por ella, medimos el peso de los 5 y lo sustituimos con equipaje. Es una respuesta más emocional. ¿Por qué? Porque ella me está dando una respuesta en donde su moralidad no generaría culpa. Gracias, Abigail. Entonces, hay una toma de decisiones emocionales en donde no debería de sentir. La inteligencia racional muchas veces la confundimos y decimos absurdeces. Por ejemplo, no debería sentir miedo en la bajada de 90 grados en la montaña rusa, porque voy seguro, porque voy bien. A ver, no, estoy fabricando una emoción de miedo que va a ser mucho más rápida que yo y es absurdo no sentirlo. No tengo por qué sentir enojo si me faltan al respeto. Es absurdo. ¿Por qué? Porque hay una creencia de una falta de respeto y una sensación. El cerebro racional muchas veces nos saca de la jugada haciéndonos creer que no debemos de sentir tal o cual cosa. No quiero sentir dolor. Esa persona no era buena para mí. Y este es un ejemplo en las parejas. ¿Sabes qué? Se fue y antes de lidiar con el duelo y la tristeza no era bueno para mí. Eso te dice el cerebro racional. Déjalo, no servía, que se vaya, porque creemos que así dejamos de sentir. El cerebro emocional, y lo ponemos siempre en una imagen como del corazón, y el cerebro y el corazón, son las elecciones mucho más rápidas. Por ejemplo, yo iba corriendo en la mañana, wow, tengo muchos ejemplos personales hoy. Iba corriendo yo en la mañana, tengo una perrita nueva, la adoptamos hace poco, y sufrió mucha violencia previa, se le nota. Entonces le quemaron la cola y bueno, algunas cosas que bueno, para otra historia. Y entonces yo me salí a correr con ella, corro todas las mañanas, y un perro de uno de mis vecinos salió. La perra en automático, yo no me había dado cuenta, yo venía en mi mundo, la perra en automático se mete debajo del coche, yo la traigo amarrada en la cintura, obviamente me jala con ella y mis reacciones de molestia, de enojo. Veo el miedo en el perro, se me pone detrás y entonces la perra se sentía totalmente vulnerable. El perrito solamente iba a olerle la cola y las cosas que hacen los perros, pero ella sentía miedo. Es una respuesta totalmente rápida. Ella en ningún momento pensó, híjole, voy a tumbar a mi dueño, híjole, nada más quiere olerme, híjole. Sus experiencias previas le dijeron, corre. Y eso fue lo que ella hizo. Los cerebros o la inteligencia emocional se usa en decisiones muy rápidas, muy emocionales, en donde es quita la mano, muévete. Hemos visto miles de videos en donde un coche va a atropellar a un montonal de personas y de repente alguien se atraviesa o lo avienta o se quita. Son decisiones de la inteligencia totalmente emocional. Cuando tengo miedo, me paralizo. El miedo paraliza, aun cuando sé que no hay nada que temer. Si yo los pongo en una liana, perfectamente sujetos, pero los pongo en una liana a caminar, en palitos a 20 metros de altura,
el miedo va a hacer su trabajo, porque les está diciendo que está en riesgo, aunque su cabeza inteligente y racional les diga que están amarrados, anclados y que no hay nada que temer. Les comparto unas cuestiones que veo mucho en el consultorio y que posiblemente puedan ustedes identificarse con alguna. Tengo muchos nervios, aunque sé que todo está bien. Cuando me di cuenta, ya estaba haciendo o diciendo cosas que no quería ni hacer ni decir. No me pude mover, aunque sabía que tenía que moverme. No pude actuar, aunque sabía que tenía que hacerlo. Me quedé paralizada y no supe más qué hacer. ¿Ok? Por eso yo les digo siempre, nosotros tenemos que conectar esas dos partes de nuestra inteligencia. Siguiente, por favor. Los más inteligentes no son los que tienen un coeficiente intelectual mayor, ¿sí? Hay una aplicación que me sale a cada rato en Instagram que dice, ¿quieres conocer tu coeficiente intelectual? El actor fulano de tal tiene un coeficiente de 154. Yo digo, qué porquería, ¿de qué me sirve tener un coeficiente intelectual de 154 si no tengo inteligencia emocional? Los más inteligentes no son los que tienen un coeficiente intelectual mayor, sino los que saben gestionar sus emociones. Y lo digo bien, no es controlar, no es dominar, es dirigir, es gestionar, es permitirme que lo que hoy no puedo dirigir de una manera emocional correcta, pase emocionalmente. Esa sensación, esa incomodidad, esa sensación de impotencia o ese coraje, pase un momento, y digo pase es sentirlo. Acuérdense que prestarle atención para poder no enredarme en la reacción que ya les platiqué que es. La reacción de esas 10 sensaciones que vienen muy en automático, como en el miedo, el rechazo, en la ira, la explosión y la confrontación, entre la invitación, el seguimiento, ¿ok? Para no engancharme en una reacción en cadena de decisiones que puedan meterme en problemas para mitigar mi emoción. Y entonces, nuevamente quiero de su participación. Me encantará que durante 20 segundos alguien me platique o me escriba un evento desencadenado infortuito, así como el que yo les conté en la mañana. Pasé algo en la mañana en mi casa, su casa, y después que voy al consultorio y pasa esto y luego pasa esto. Una forma desencadenante de eventos. Algo simple que les haya sucedido hace poco. Venga. Como que se sintieron un poco cortados ahora que dijimos que íbamos a estar abriendo y cerrando los micrófonos y el texto del chat. Una sensación de reacción en cadena que me haya sucedido hace poco. O que sea capaz de identificarla, porque quizá estoy siendo un poco injusta en mi pregunta, porque no siempre reconocemos ese desventurado o esa desventurada cadena de eventos. ¿Ok? Quiero pensar que es difícil detectar una cadena desventurada de eventos cuando estamos hablando de inteligencia racional y emocional. Se los comparto así. Hace un momento estaba yo en una charla, de hecho me marcó y le dije, te levanto. Ah, gracias Perla, en lo que lo leemos. Le dije, te marco en un ratito, estaba yo en una conferencia con unas personas canadienses que tienen una cultura muy diferente a la nuestra y manera de ver la vida diferente. Y entonces platicábamos, la señora se había roto la rodilla. Y entonces me decía, Marcela, es que no sabes la cadena de eventos desafortunados, por eso pensaba en el ejemplo. Me decía que me sucedió. Iba yo con mi hermana, iba caminando, me resbalé en el hielo, todavía está haciendo mucho frío allá. Me resbalé en el hielo y entonces me caí. Al momento de querer levantarme, me volví a resbalar. Ya me había lastimado la rodilla y entonces no me pude levantar sola. Mi hermana me ayuda y entonces trato de reponerme, entró a casa y en ese momento llego a la cocina pues por ir por un hielo. Abro el congelador, no me acuerdo dónde estaba el hielo, la verdad, pero abro el congelador y en eso la puerta delante del cabinet de arriba se abre y al momento de que yo me agacho, me levanto, me pego en la cabeza. Pero si eso no hubiera sido suficiente, Marcela, me cayó un plato en la cabeza. Y entonces
A ver, si yo me dejo de llevar por su reacción, esa es la historia. Si yo me hubiera dejado llevar por una reacción totalmente emocional, hubiese hecho una situación de problemas en su casa, en el trabajo, con la pareja, con la hermana, con la vida, al grado de lo que fuera. ¿Sí? Nosotros tenemos que reconocernos que cuando somos responsables y somos inteligentes emocionalmente, somos capaces de gestionar la emoción. ¿Sí? No vamos a quitar el dolor del plato en la cabeza o de la rótula en la rodilla, pero sí puedo gestionar las reacciones que voy teniendo y por ende la reacción o la acción en cadena que puedo provocar a otros. Y siempre pongo el ejemplo de los camioneros, porque si creo que alguien está enojado en la vida es el camionero. No por mala onda, sino porque recibe muchos recuerdos de su madre a lo largo del día. Y créanme, lo digo con conocimiento de causa. Tengo choferes en tratamientos. Y entonces, ¿qué les digo? O sea, si constantemente estoy teniendo una sensación de agresión y no gestiono correctamente mi emoción, cualquiera será el pagano de mis historias. Nos comparte Perla, no dormir bien, me levanto cansado y todo me molesta. Sí, claro. Entonces me peleo con mi comadre de al lado, me peleo con el que me está mandando el correo, me peleo porque no hemos terminado, porque no las preguntas, ¿sí? Porque entonces tengo que sacar la emoción. Lo hemos platicado en algunas veces. Un ejemplo puede ser un coche de auto. Claro, el ejemplo perfecto de una acción en cadena es pega el de atrás y por la inercia se pegan a todos los demás. ¿Qué sería en este ejemplo la inteligencia emocional? Pues el que dejó o el que ha dejado todos los días en un esfuerzo de atención plena, de emoción, de detección, de reacción funcional, un espacio mayor entre un coche y otro. Y entonces pega, 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 le pegan este coche, pero este coche ha gestionado ese espacio mayor y ya no le pega al siguiente. Muchísimas gracias por sus ejemplos. Siguiente, por favor. Claves de inteligencia emocional. Esta vez quise recomendarles, estas claves de inteligencia emocional están basadas en el libro de Goldman. Ahorita les voy a dejar 2 libros de recomendación. Quise esta vez, aparte de la charla a quien le lata, este rollo y este tema que para mí es básico en el trabajo y en la vida familiar y personal, les dejé 2 recomendaciones de libros. Los 2 los he leído, los 2 se me hacen interesantísimos, pero esto de las claves de inteligencia emocional las basé en el libro de inteligencia emocional de Goldman. ¿Ok? Siguiente, por favor. Él nos hablaba sobre 5 aspectos principales, pero como yo siempre sé que el tiempo me apremia, ven, no me había dado cuenta, pero ya me quedan como 3 minutos de charla, yo les traje 3. Primero es la conciencia personal. La conciencia personal implica todo lo que habla de la inteligencia intrapersonal. ¿Ok? La inteligencia, bueno, ahorita lo leo. La inteligencia emocional es reconocer la importancia, ¿sí?, que tenemos en nuestras emociones, en nuestras elecciones y saber que nuestros valores son la guía de nuestras decisiones. ¿Se acuerdan cuando yo les decía la inteligencia racional? Ahí van los valores morales y sociales, ahí van. Pero cuando yo estoy hablando de mi conciencia emocional, soy capaz de decir, híjole, hacer bullying no es correcto. Y entonces tengo una conciencia emocional de que al otro le puedo hacer daño y por ende esa conciencia emocional me hace ser más inteligente. La evaluación, la autoevaluación empática o la autoevaluación y concepto es tener una empatía para poder reconocer mis puntos fuertes y mis puntos a desarrollar para poder entender mis capacidades y mis oportunidades. A ver, nadie, y lo digo siempre, nadie es billete de $1,000. Tenemos cosas, tenemos unas capacidades increíbles, pero también tenemos puntos que desarrollar y reafirmar. Y en medida de que seamos capaces de que mis puntos fuertes me ayuden a mis oportunidades, voy a ser capaz de tener esta evaluación empática sobre mí y sobre los otros. Y por último, la autoconfianza, que es el desarrollarme y el empoderarme todos los días con elementos y situaciones que van cumpliendo mis objetivos. Siguiente, por favor. La autorregulación. ¿Y eso qué es? Autocontrol. A ver, autocontrol no es controlo mis emociones y no las siento hasta que tengo un ataque de pánico. Es autodirección. Es el no andar por la vida haciendo lo que las vísceras me da la gana, sino lo que sé que tengo que hacer. La integridad sería no dejarme llevar por lo que está fuera de mis valores ni mi moralidad. ¿Sí? La integridad es no dejarme llevar por las cosas que por el placer automático después pueden ir en contra de mis valores morales o mis obligaciones. La confiabilidad
ser honrado y sincero, la adaptabilidad, la flexibilidad para los cambios y los desafíos y por ende la innovación, que es la apertura a las nuevas ideas. Y entonces si yo fomento esa sensación de alegría, yo ya sé que voy a buscar gestionarme porque es en automático la flexibilidad y la innovación. Y entre más alimente mi exposición a la innovación, aunque me provoque miedo porque es nuevo, tendré una más apertura a las nuevas decisiones. Última, por favor. Por último, me quedaron dos, pero estas para mí son las más importantes. La motivación. La motivación radica simplemente en el logro, las cosas que voy logrando, lo que voy teniendo y lo que me va haciendo sentir más seguro de mí mismo. El compromiso, es decir, las ganas y el esfuerzo que tengo en lograr mis objetivos y la iniciativa y el compromiso que tengo para con los otros. Es decir, que yo sé que los otros son igual de importantes que mis objetivos y mis metas. Siguiente, por favor. Los libros, y si te escribí, Ana, perdón, si te leí, ahí te va. Los libros que yo les recomiendo es La inteligencia la inteligencia emocional de Goldman. Y entonces me dice Ana, ¿sabes qué, Marcela? Tiene muchísimo tecnicismo y no lo terminé de leer porque me aburrió cañón. Lo entiendo perfecto, vete el de abajo. El sutil arte de que la vida te importe un carajo. No es mala onda, así se llama Mark Manson. Es un libro súper fácil de leer, es un libro muy coloquial. Si no son de leer libros, los dos están en audiolibro. Si no son de leer libros ni de oír libros, los dos están en resumen, los dos son bestsellers, ¿sí? Uno es más antiguo que el otro, pero les van a servir muchísimo. También está La inteligencia emocional para una vida cotidiana, que es como la versión coloquial del libro de Goldman, ¿ok? A lo mejor tienes razón y dices, está muy pesado y está muy denso, pero este libro de Justin Bariso es como la recopilación y lo hace como si estuvieras echándote un café en el Starbucks. Se los recomiendo, al igual que les recomiendo que sigan utilizando mi cajita o mi tablita de Excel que les mandé para esta ocasión, porque eso es la base de su inteligencia emocional. Yo me pudiera echar 6 horas en esto. Sé que tengo 50 minutos y trato de adherirme a ellos, pero la inteligencia emocional es un tema muy grande que puede salvarles la vida. Muchísimas gracias por conectarse como todos los días. Muchísimas gracias, Marcela. Y bueno, gracias a todos por conectarse y estar con nosotros otra charla más. Nos vemos en la siguiente y que tengan bonita tarde. Hasta luego.